Sí, hermanos, es siempre un privilegio estar aquí al frente, estar siempre aquí parado, pues ya que tal vez no viene de uno el estar aquí, pero Dios pone en el corazón a aquella persona que siempre le da a uno el privilegio. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es el que quiere hacer siempre la obra en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, porque quiero que vayamos un poco luego, para que no vayan a decir que me emociono y que me agarro más del tiempo, ¿verdad? Así que vamos a ir, hermanos, a nuestras Biblias. Quiero que empecemos con un versículo, nada más para meditarlo. Y que vayamos a 1 Corintios 10:23. 1 Corintios 10:23. Porque tal vez el mensaje no va a ir enfocado a este pasaje, pero sí, digamos que tiene que ver en sí con el tema, pues ya que ahora sí creo que voy a finalizar con el tema que había empezado desde hace 2 cultos. Entonces, que es acerca de vamos a ver quién se acuerda del tema. ¿Alguien? ¿Un voluntario? No se peleen, hermano, no se peleen. Así que el tema era, hermanos, si más bien no se acuerdan, era 10 realidades espirituales que un creyente sí puede perder. Vamos a leer el versículo 1 Corintios 10:23 que dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Oremos, hermanos. Padre y Señor que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu gran misericordia, Señor, porque tu palabra dice que son nuevas tus misericordias cada mañana, Señor, porque tú haces levantar el sol sobre los justos y los injustos, Señor, porque tú eres grande en misericordia, tú eres todopoderoso, porque tu bondad es inmensurable, Señor. Y por eso queremos reconocer, Señor, en esta noche, de que hemos pecado, que hemos fallado, Señor, que hemos cerrado al blanco, Señor, porque tú sabes de que esta vieja naturaleza siempre está inclinada a hacer el mal, de que hasta mismo tu Hijo dijo de que el Espíritu, la verdad, está disponible, pero la carne es débil, Señor. Y por eso te confesamos, Señor, que hemos pecado de vista, de pensamiento, de hecho, Señor, de omisión, porque muchas veces hemos podido hacer lo bueno, Señor, y no lo hemos hecho, y tu palabra dice de que eso es pecado, Padre. Pero ahora, Señor, que tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario, a pagar por los pecados de toda la humanidad, nosotros solo tenemos que reconocer de que te fallamos para recuperar esa comunión contigo, Señor, porque sabemos de que la perdemos en el momento que pecamos, Señor, pero que podemos restaurarla, Señor, siempre y cuando nosotros confesemos nuestros pecados, Señor. Te lo agradecemos, Señor, porque sabemos de que tú, a pesar de nuestra infidelidad, tu palabra dice que tú siempre permaneces fiel, Señor. Así que te damos las gracias, Señor, por un nuevo día. Te damos las gracias porque tú nos has permitido estar un día más aquí, Señor, para venir a darte la gloria a ti, Señor, para venir a alabarte, para venir a exaltarte, para venir a tener comunión con los hermanos, Señor, para venir a hacer un solo cuerpo que somos en Cristo Jesús, Señor. Gracias también queremos pedirte por los hermanos que no pudieron venir, Señor. Tú sabes, Señor, de los motivos, tú sabes si fue alguna enfermedad, tú sabes si fue algún contratiempo que puso el enemigo, Señor, para que ellos no pudieran, Señor, venir a gozarse en tu presencia, para venir a deleitarse con tu palabra, para venir a tener esta comunión, Señor, que tenía la primera iglesia, Padre Santo, entre los hermanos. Queremos pedirte en este momento, Señor, que sea yo un instrumento tuyo, Señor, un instrumento de amor que tú puedas utilizar, Señor, para que en esta noche podamos aprender de tu palabra, para que en esta noche tú pongas palabras en mi boca, Señor, a través del Espíritu Santo, para comprender, para dar a entender qué es lo que tú nos quieres decir, Señor. Danos sabiduría, haznos receptivos a nosotros y a todos los demás, Señor, a todos los demás hermanos, para que podamos comprender tu palabra y poderla aplicar en nuestro diario vivir, Señor, para que no solo seamos oidores, sino seamos hacedores de ella misma, Padre Santo. Gracias, Señor, te hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como les estaba comentando, hermanos, ya este es el definitivo, es el tercer sermón definitivo
con el cual vamos a finalizar las 10 realidades espirituales que un creyente sí puede perder. ¿Por qué? Porque recuerde de que este es un mensaje, hermanos, para hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de qué es lo que un creyente sí puede perder. Entonces, si alguien es creyente, significa de que ha creído en el sacrificio de Cristo Jesús. Porque sabemos de que todos estábamos muertos, ¿en qué? En delitos y pecados. Entonces necesitábamos un Salvador. Entonces, ya que necesitábamos un Salvador, necesitábamos un Redentor. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacíamos, dice la palabra, que eran como trapos de inmundicia. Entonces, todo eso que nosotros hacíamos era como trapo de inmundicia. Así que, como nosotros nada de lo que podíamos hacer nos podía regalar la salvación, nos podía regalar la vida eterna, por eso el Padre envió a su Hijo. Así como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, ¿cuál es el requisito? Creer. Entonces, si yo en un momento de mi vida creí en el Evangelio, significa que soy salvo. Entonces dice que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, ¿vida por un poco tiempo? No. ¿Qué significa la palabra eterna? Eterna, es para siempre. Entonces, independientemente lo que yo haga o lo que yo deje de hacer, eso no me va a quitar de las manos de Dios. Entonces, así dice también su palabra, de que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Entonces, media vez ya hayamos definido de que es un mensaje para salvos, para creyentes, y que si uno es un incrédulo, que lo que necesita es creer. Entonces, media vez hayamos definido eso y que sabemos que la seguridad eterna es algo indispensable para el creyente. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que creen de que uno tiene que seguir perseverando para ser salvo. Porque dice un pasaje ahí mal interpretado, que el que persevera hasta el fin, este será salvo. La Biblia lo dice, pero está mal interpretado. Entonces, sabemos de que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Así que con eso en mente, ya que sabemos que nada nos puede separar del amor de Dios, pero ¿qué es lo que nosotros podemos perder como hijos de Dios? Y por eso que toma bien tomar el versículo en el que Pablo le dice a los corintios, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y vuelve a reiterar él, todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros ya no estamos muertos al pecado. Nosotros ya fuimos en aquel momento, fuimos esclavos del pecado. En cambio, ahora ya no, ahora somos esclavos voluntarios. ¿Para quién o en quién? En Cristo, en Cristo. Entonces, tomando eso como punto de partida, vamos a recordar cuáles fueron las primeras 5 realidades, que creo yo que deben de estar algo fresquitas, las primeras 5 realidades. ¿Cuál fue la primera? Que el creyente sí puede perder ¿el qué? Su galardón. La primera es su galardón. Vamos a ver de que estas realidades es otra cosa que digamos de tanto leer pude observar, que estas realidades llevan una secuencia. Entonces quiero que prestemos bastante atención, hermano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, la primera realidad que perdemos es que perdemos nuestro galardón. Eso es algo que nosotros vamos a ganar dependiendo de cómo sea nuestro diario vivir, dependiendo de cómo nosotros actuemos como creyentes en Cristo. Vamos a perder nuestro galardón o recompensas en el cielo. Segundo, cuando nosotros ya perdemos nuestros galardones, ¿por qué? Porque no hacemos lo que es la voluntad de Dios. Porque no predicamos, porque no difundimos el Evangelio, porque no le servimos a Dios,
porque tal vez cuando el vecino me pide ayuda, yo le digo que no quiero porque me cae mal. Entonces perdemos nuestros galardones. Entonces, y como perdemos nuestros galardones, la segunda realidad, ¿cuál era la segunda realidad que perdemos? Era lo que habían dicho, perdemos nuestra comunión. Perdemos nuestra comunión con Dios. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa comunión con Dios y ese compañerismo que identifica a un hijo con su padre, ¿qué es lo que sucede? Este hijo anda sin la bendición de su padre, anda descarriado y anda haciendo lo que a él bien le parece. Entonces, vemos de que perdemos la segunda realidad, que es la comunión. Tercer cosa, cuando andamos como nosotros queremos, como creyentes carnales, ¿qué es lo que sucede? A veces el pecado que andamos cometiendo hace que perdamos algo en específico. ¿Qué es? Es el gozo. Entonces, esa es la tercera cosa que nosotros como creyentes sí podemos perder. Podemos perder nuestro gozo. ¿Y quién fue el que dijo, devuélveme el gozo de mi salvación? Fue el rey David en el Salmo 51, versículo 12. ¿Por qué? Porque él sabía que él había pecado. Entonces él no se sentía gozoso. No sentía ese gozo. ¿Por qué? Porque le falló a Dios. Le falló a Dios. ¿Cuántos de nosotros en algún momento en la vida que le hemos fallado a Dios, hemos sentido eso de que, como que, o sea, esa culpa, esa frustración, esa decepción de que hemos decepcionado a nuestro Padre? Entonces es allí cuando nosotros perdemos nuestro gozo. Y como perdemos nuestro gozo, perdemos también lo que es la fructificación por el Espíritu en nuestra vida cotidiana. ¿Qué quiere decir eso? Que ya en nosotros no dejamos que el fruto del Espíritu actúe en nosotros. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces nosotros no dejamos que el fruto del Espíritu actúe en nosotros. ¿Por qué? Porque recuerden, hemos perdido la comunión. Hemos perdido el gozo. Entonces, por ende, no dejamos que el fruto del Espíritu actúe en nosotros. Cuarto punto. Vemos que también perdemos nuestro propósito. Recuerden, primero, perdemos galardones. Segundo, perdemos la comunión. Tercero, perdemos el gozo. Y cuarto, perdemos nuestro propósito. Dijo Cristo, que niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y eso lo dijo, si mal no recuerdo, en Marcos capítulo 8, versículo 34. Entonces, ¿por qué? Eso se lo dijo a quienes. Si quieren podemos ver ese versículo para que vean que realmente se estaba refiriendo a creyentes o a los que son discípulos. Vamos a ver, busquen Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 34. Y dice, y llamando a la gente y ¿a quién le estaba llamando? A sus discípulos. Y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, eso es lo que nosotros perdemos, hermano. O sea, perdemos el propósito de tener nuestra vida, de tener nuestra mirada en Cristo, de seguir a Cristo. Entonces, perdemos nuestro propósito como hijos de Dios. Y vamos a ver, ahorita para ir desglosando los siguientes puntos, vamos a ver el quinto punto. ¿De qué se trataba el quinto punto? O la quinta realidad que nosotros como creyentes sí podemos perder.
Estábamos hablando de que nosotros podemos perder nuestro testimonio y nuestro ministerio con otros. Recordemos, hermanos, de que el mismo Cristo en el Sermón del Monte, que hace poco el hermano Willa estuvo hablando acerca de eso, de que decía que nosotros somos la luz ¿de dónde? Del mundo. Entonces también somos la sal de la tierra. Entonces, ¿para qué se utiliza la sal? Muchos mensajes hemos visto y hemos escuchado, hermanos, en donde la sal se utiliza para ser sazonada, para sazonar la comida, para que tenga gusto. Yo casi no me importa mucho que lleve sal o no lleve sal, pero ahí ya depende de cada uno, ¿verdad? Entonces, pero se supone de que si la sal es para que le dé gusto, entonces viene Cristo y nos hace esa comparación con nosotros, que nosotros somos esa sal y somos esa luz, porque nosotros tenemos que ser el camino. A través de nuestro testimonio vamos a llevar a los incrédulos, a los inconversos, a que se acerquen a Cristo. Porque muchas veces no podemos, y lo mencioné en el culto pasado, en la predicación pasada, que a veces nuestro propio testimonio anda mal. Entonces, y porque nuestro propio testimonio anda mal, a veces nos da miedo de hablarles a las personas de Cristo. Y yo era uno de ellos. Yo les decía de que cuando yo estaba pequeño, cuando yo estaba joven, ya hace como unos 20 años. No, sí, ya estoy viejito, hermano. Es lo que pasa, que me pego una buena rasurada. Pero sí, o sea, a mí me daba pena andar la Biblia en la mano. Por eso ahora ando un maletincito para que no me la vean siempre. Entonces a mí me daba pena, hermanos. Me daba pena andar la Biblia en la mano. A veces con mis amigos, a veces ni sabían que yo era un hijo de Dios. Entonces me daba vergüenza, yo me avergonzaba. Entonces, pero muchas veces eso es lo que hace el pecado. Entonces el pecado no nos deja a nosotros tener esa autoridad de decir con firmeza de que yo soy un hijo de Dios, salvo siempre y eternamente. Y no por lo que yo he hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. También les explicaba de que a qué se refiere su ministerio. ¿A qué se refiere con que perdemos nuestro testimonio y nuestro ministerio con otros? Y les explicaba de que cuando se refiere a su ministerio, se refiere a cómo nosotros reflejamos que ya fuimos salvos y que estamos agradecidos. Entonces, ¿de qué manera nosotros agradecemos? Recuerden, antes, cuando nosotros no habíamos conocido el Evangelio de la Gracia, ¿qué era lo que hacíamos? Había bastante activismo. Las personas se preocupaban por ir a la iglesia, se preocupaban por servir en el ministerio de alabanza, por predicar, por ser maestros, por evangelizar. Pero ¿por qué se preocupaban? ¿Cuál era ese afán de querer servir? ¿Cuál era? Porque muchos creían que al estar sirviendo activamente podían ganarse la salvación, o que al estar activamente sirviendo no podían perder la salvación. Entonces, pero media vez nosotros conocimos el Evangelio de la Gracia, que ya sabemos que que Cristo hizo todo en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que hemos hecho? Nos hemos acomodado. Ya aquel fuego, aquella pasión que teníamos en un comienzo, menguó. Y es cierto que nosotros tenemos que menguar, pero nuestra carne es la que tiene que menguar para que crezca el Espíritu, para que crezca Él en nosotros. Entonces, y por eso les pregunto, ¿de qué forma estamos agradecidos? Entonces, a eso se refiere nuestro ministerio con las demás personas. ¿Por qué? Porque a través de cómo nosotros nos comportamos, a través de cómo nosotros reflejamos el amor de Cristo, así significa que nosotros estamos agradecidos. ¿Qué sucedió con aquella mujer que derramó
el perfume en los pies de Cristo. ¿Qué sucedió con esa mujer? ¿Cuánto más o menos era el valor de ese alabastro que ella derramó en los pies de Cristo? Era alrededor de 300 denarios. O sea, era un valor bastante alto. Entonces, ¿creen ustedes? ¿Y qué sucedía? Y ella enjugaba, dice la palabra, que enjugaba sus pies con sus lágrimas. ¿Creen ustedes que no estaba agradecida a ella? Que no sentía ella, o sea, todo lo malo que ella había hecho, sabía que Cristo se lo había perdonado. Entonces ese es nuestro ministerio, hermanos, de cómo nosotros reflejamos el agradecimiento. No quiero volverles a poner el ejemplo de la película de la vez pasada porque ya estoy aburriendo. Así que vamos a ver, hermanos, en Filipenses, busquemos Filipenses capítulo 2. Busquemos Filipenses capítulo 2. Y vamos a ir al versículo 13. Versículo 13. Y dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es que lo produce? Dios. Soy yo en mi toda omnipotencia, por decirlo así, el que estoy aquí parado porque yo puedo. No. El hermano Diego, cuando está aquí, o sea, está parado aquí porque él es un abogado y un licenciado. Bueno, sí es abogado, ¿verdad? Pero no es por eso. No es por nuestros estudios. No es porque el hermano Giovanni habla bien, cae bien. No. Bien mal era. Me faltaba la otra palabra, me la comí. Cae bien mal. Es que lo que predicamos tenemos ese síndrome. El síndrome de caer mal. O es porque el hermano Denis, con su sabiduría, su elocuencia, con su manera en que él se sabe los versículos bíblicos, él puede estar aquí parado por eso. No. Dice la Biblia, no lo digo yo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. No es de nosotros que viene esto. Y por eso es que si muchas personas pueden decir: hermano, a mí me da pena pararme enfrente de todos. Pídale a Dios porque Él es el que le va a dar el valor por su buena voluntad. Él es el que lo va a utilizar, no va a ser usted en su propia carne. Dice el versículo 14, ¿qué más dice? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Pero si ustedes se fijan, dice hacer. ¿Qué significa eso? Le está preguntando usted si usted quiere lo haga y si no, no lo haga. No. ¿Cómo se llama este tipo de verbo? Está en su forma imperativa, que quiere decir que es una orden o un mandato. Entonces, Pablo le dice aquí a los filipenses y a nosotros que hagamos todo sin murmurar. Aunque a nosotros no nos parezcan algunas situaciones, aunque a nosotros no nos guste y tal vez podamos tener razón y tal vez el líder no lo tenga o tal vez nuestros patrones no lo tengan. Gracias a Dios yo soy mi propio patrón, así que yo solito me enojo. Entonces, hay que hacer las cosas sin murmuraciones, ni entrar en ¿qué? En contiendas. Versículo 15.
Pero, ¿cuál es el propósito, Pablo? Para que seáis, ¿el que dice? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Vamos a quedarnos aquí un ratito. ¿Por qué? Porque recuerden, hermanos, que nosotros habíamos dicho que nosotros somos la luz, nosotros somos la sal, nosotros somos cartas leídas. Entonces, por ende, si nosotros hacemos las cosas sin murmurar, vamos a ser irreprensibles, o sea que no vamos a tener algo por lo cual nos van a acusar. Ajá. Me pueden decir a mí, me voy a poner a mí de ejemplo. El hermano canta bien, entre comillas, canta bien, pero es que tiene un carácter, cosa hacer. Es que es burro. Ajá. Entonces, ese es el detalle. En cambio, si vengo yo y aunque me esté ahí está mordiéndome la lengua por querer discutir, ¿verdad? Pero vengo yo y lo hago, significa de que voy a ser alguien irreprensible, que no va a haber mancha en mí, pero eso va a ser para honra y gloria de Dios. Dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y después dice, versículo 16, asidos de la palabra de vida. Esta palabra asido significa que tenemos que estar sujetos, que nosotros tenemos que estar sujetos a lo que dice la palabra, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Vale, con esto finalizamos el quinto punto, hermano. Vamos al sexto punto. La sexta realidad que podemos perder es nuestro enfoque espiritual. Nuestro enfoque espiritual, hacia dónde está nuestra mira, hacia dónde está nuestra vista. Usted sabe, hermano, de que vivimos en un mundo muy afanoso. El trabajo, los compromisos, las deudas, los gastos, los pagos, los recibos, pero ¿hacia dónde está nuestro enfoque? Entonces, eso es lo que nosotros perdemos, hermanos, cuando nosotros decidimos actuar por nuestro propio medio y no dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Perdemos nuestro enfoque espiritual y para eso vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Según de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos a leer del 2 al 4 ahorita. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado el que preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, si nosotros observamos estos versículos, estos primeros versículos hablan acerca de nuestro enfoque espiritual, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces perdemos de vista lo que Dios ya hizo en nosotros, de que nosotros ya morimos al pecado. Muchas veces se nos olvida eso, y como ya morimos al pecado, significa que no somos esclavos del pecado. Antes, cuando éramos incrédulos, pecábamos irracionalmente. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza caída buscaba siempre hacer el mal. Tal vez podía tener algunos buenos principios, pero siempre fallaba de alguna manera, siempre buscaba deleitarse en el pecado. Entonces, hablamos acerca de que ese es nuestro enfoque espiritual. Pero ¿cuál es el medio que Dios puso para que nuestro enfoque no se pierda de vista? Vamos a leer el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Oigan bien, o sea, que tenemos que ser diligentes, o sea, tenemos que estar sabiendo qué es lo que estamos haciendo. Diligencia por esto mismo,
¿Qué dice? Añadid a vuestra fe virtud. ¿Por qué dice añadid a vuestra fe virtud? Porque cuando nosotros somos salvos, creímos en el Evangelio, lo primero que tenemos es nuestra fe. ¿Por qué? Porque yo creí en el sacrificio de Cristo Jesús, yo creo en todas las promesas que Él tiene para mí, entonces nosotros tenemos fe. Entonces, pero a esa fe hay que agregarle virtud. ¿Y qué es la virtud? La virtud es cuando una persona, o es la disposición de una persona, a actuar de manera bondadosa. Entonces me puede decir, hermano Carlos, pero vaya, ahora que soy salvo, que ya puse mi fe en Cristo, ¿qué es lo que sigue? ¿O qué es lo que puedo hacer? Entonces a esa fe le vamos a agregar virtud, que es hacer actos de manera bondadosa, o sea, sin esperar nada a cambio. Y después de eso dice, después a la virtud, ¿qué hay que añadirle? Hay que añadirle conocimiento. Nuestro pastor siempre nos dice de que nosotros, si alguno tiene alguna pregunta, que se lo puede preguntar a él, se lo puede preguntar a un líder, o si necesita, tiene esa sed de aprender más de la palabra, que está el hermano Denis para evangelizarlo, para enseñarle el librito del Evangelio, está la hermana Katy. ¿Por qué? Porque es muy indispensable el conocimiento, hermano. Es muy indispensable el conocimiento. Cuando uno conoce o sabe acerca de algo, ya tiene un mejor panorama del por qué pasan las cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen las tribulaciones, hermanos, y no hayamos a veces qué hacer. No hayamos en quién confiar. Venimos y nos refugiamos en una persona. Venimos y le pedimos consejo a alguien, cuando la palabra dice de que Él es nuestro consolador. Cuando la palabra dice de que confiemos en Él, que Él ya venció al mundo. Entonces, cuando la palabra dice que no hay nada ni nadie que nos pueda separar de Él, cuando nosotros obtenemos ese conocimiento, tenemos cómo defendernos contra las acechanzas del maligno. Entonces, por eso a esa virtud, a esos actos bondadosos hay que añadirle conocimiento. Y al conocimiento le vamos a añadir ¿el qué? ¿Qué sigue? Versículo 6. Al conocimiento, dominio propio. ¿Por qué? Porque a través de las Escrituras, cuando nosotros conocemos las Escrituras, vamos a ver que nosotros no somos hijos de ira. Nosotros no somos como los inconversos. Que nosotros tenemos que ser diferentes. Entonces, para ser diferentes hay que aplicar el conocimiento, y al aplicar el conocimiento vamos a tener dominio propio. Que si su esposo es áspero con las esposas, tiene que tener dominio propio. Tranquila, usted dele siempre la comidita, no se preocupe. Tiene que tener dominio propio. Que si... Amén, dice el hermano por allá. Que si la esposa no se sujeta al esposo, entonces usted tranquilo, que por medio de sus actos ella va a ir sujetándose poco a poco. Así que si no se sujeta y no le hace caso, usted no se preocupe, esposo. Entonces, ya que media vez tenemos el dominio propio, ¿qué es lo que sigue? Vamos a tener paciencia, la paciencia que necesitamos tener al hermano que mucho se tarda en predicar. La paciencia que hay que tenerle cuando ya son las 10:30 de la mañana y todavía no terminan el culto. No lo miren. Entonces hay que tener paciencia, hermano. Entonces, pero recuerde de que esto lleva una secuencia. Media vez yo tenga dominio propio, el dominio propio va a causar en mí tener paciencia. Y a la paciencia vamos a tener piedad. Y a la piedad, cuando nosotros seamos piadosos con nuestro hermano, después de que termine el culto lo vamos a abrazar, hermano. No importa que se haya tardado tanto, ¿verdad? Vamos a tener afecto fraternal.
Entonces, y de ahí viene el amor. Entonces, todas estas virtudes, hermanos, son las que nosotros tenemos para no perder de nuestra vista el enfoque espiritual. Muchas veces miramos más las cosas del mundo, pero tenemos una serie de virtudes que nosotros podemos seguir para que nuestro enfoque no se pierda. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 8? Vamos a seguir el versículo 8. Dice, porque si estas cosas, dice, están en vosotros y abundan, ¿qué dice? No os dejarán estar ociosos. ¿Qué quiere decir ocioso? Alguien que no es productivo. Entonces, y en el término espiritual, ¿cómo sería? Entonces sería alguien que dice después, dice ocioso o, no, ni sin fruto. Es alguien que es infructífero. Entonces, media vez, o sea, estas virtudes nos van a nosotros ayudar a que nosotros no seamos infructíferos. A que nosotros, ¿por qué? Porque un creyente puede no llevar fruto, hermano. Sí, la misma palabra lo está diciendo. O dice, ni sin fruto. Si él lo menciona, es porque podemos ser creyentes infructíferos. ¿Qué más dice? Ni sin fruto, ¿en cuanto a qué? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien es infructífero, o cuando alguien no posee estas virtudes, es una persona ciega espiritualmente. ¿Por qué? Porque solo se deja guiar por el pecado. Ahora, perdemos lo que es el enfoque espiritual. ¿Qué otra cosa perdemos? Séptimo punto. Perdemos lo que es nuestra aseguranza y el propósito de la salvación. Ahí mismo siempre vamos a estar aquí en 2 Pedro, por eso les dije que esto llevaba una secuencia, una relación. Entonces, en el versículo 9, vemos de que cuando nosotros no tenemos estas virtudes, no somos capaces de discernir entre lo espiritual y lo terrenal. ¿Por qué? Porque hay veces que como nuestro enfoque está en otras cosas, muchas veces hasta dudamos de nuestra salvación. Y es ahí donde perdemos la aseguranza. Perdemos esa seguridad que tenemos acerca de la vida eterna. ¿Por qué? Porque andamos más en la carne. Andamos más en la carne. Cualquier cosita que escuchamos en el mundo, cualquier cosita o que tal vez nuestro propio pecado nos haga sentir, empezamos a pensar de que somos inmerecedores. Y sí, somos inmerecedores de nuestra salvación. Pero Él ya lo hizo todo. Pero desde el momento en que yo creí, ya no soy condenado. ¿Qué dice Juan 3:18? ¿Cuál es la única manera en que el hombre, en que el ser humano se puede condenar? Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, dice. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, la incredulidad es la que condena, hermanos. Entonces, no hay ningún pecado que nos condena. Vamos a ver, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Dice que Dios está seguro y firme en cuanto a la salvación que Él nos ha dado. O sea, Él sabe lo que nos ha regalado. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que el cristiano no siempre tiene esa firmeza. Que el cristiano no siempre tiene esa firmeza y la seguridad de su salvación. Mientras el cristiano se dedique con diligencia a que su vida sea útil y fructífera, no tropezará por las dudas. Cuando nosotros perdemos nuestro enfoque, es cuando viene la inseguridad. Entonces todo lleva una relación, hermano. Cuando nosotros perdemos nuestro enfoque, perdemos nuestra seguridad. ¿Qué dice el versículo 11? Porque de esta manera os será otorgada el ¿qué? Amplia y generosa entrada
en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un cristiano que procure siempre buscar y vivir con las virtudes espirituales, no solo disfrutará seguridad abundante, seguridad en el presente, sino una recompensa rica y abundante en la vida venidera, que es lo que estábamos hablando acerca de la primera cosa que se perdía. ¿Qué era? Los galardones. Entonces, cuando nosotros estamos seguros, entonces no solo vamos a tener una vida abundante y una vida segura en nuestra santificación, sino que también vamos a tener una vida abundante con los galardones que nuestro Dios nos va a dar. Esa es la séptima realidad que perdemos, hermanos. Vamos a la 8, que ya vamos terminando. 8. Perdemos también lo que es nuestra victoria práctica sobre el mundo. Vamos a ir a 2 de Pedro, siempre allí mismo, solo que en el versículo 18. 2 de Pedro, versículo 18 al 22. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Nos vamos a quedar ahí, hermano, porque no puedo ya seguirme alargando mucho. Dice que si cuando nosotros perdemos nuestro enfoque espiritual, vamos a perder nuestra seguridad eterna. Cuando perdemos nuestra aseguranza de lo que nosotros creemos, ¿qué es lo que sucede? Viene un falso maestro. Recuerden de que ellos tienen elocuencia a la hora de hablar, que ellos utilizan palabras, así como dice aquí el versículo 18, palabras infladas y palabras vanas. Entonces, ¿por qué? Porque ellos persuaden fácilmente al oído del carnal. Porque cuando uno anda carnal, uno hay veces que necesita escuchar cosas que lo consuelen. Entonces es ahí donde el falso maestro utiliza estas palabras para persuadirlo a usted. Entonces, y es ahí donde perdemos nosotros nuestra victoria con el mundo. Vamos al siguiente, vamos rápido, y vemos que el siguiente punto o la siguiente realidad que perdemos es que perdemos nuestra estabilidad espiritual. Esto tiene que ver con el punto anterior, nuestra estabilidad espiritual y crecimiento o madurez espiritual. Vamos a ir ahí mismo en 2 de Pedro, en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Vamos a ver el 17. El 17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano. ¿Por qué? Porque ya muchas veces Pablo ya les había hablado acerca de los falsos maestros, que iban a venir falsos maestros a corromper la doctrina. De antemano, que dice: guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Como los cristianos ya saben que aparecerán falsos maestros que torcerán y distorsionarán las escrituras. Con mayor razón deben mantenerse alerta y en guardia. Siempre que un creyente escucha, cuando hay un creyente y escucha con seriedad, sobre todo este tipo de creyente, estamos hablando, de alguien que anda deleitándose en la carne y no está bien cimentado en la palabra. Recordemos que ha perdido su enfoque espiritual, ha perdido su aseguranza, ha perdido su victoria. Entonces, y ahora está perdiendo su estabilidad espiritual. ¿Por qué? Porque viene alguien a distorsionar el evangelio. Es como, por ejemplo, nosotros ahora conocemos el evangelio de la gracia, pero así como dice un dicho, ¿qué es lo que sucede con algunos falsos maestros? Convierten el evangelio de la gracia
en desgracia. Entonces, ¿por qué? Porque creen que el Evangelio de la Gracia, como yo ya soy salvo, ya puedo hacer lo que quiera. Y el pastor ponía un ejemplo el domingo. Entonces, y eso es lo que sucede a veces con unos falsos maestros. ¿Por qué? Porque llegan a la palabra, entienden la palabra, pero la agarran a su conveniencia. La agarran como ellos quieren. Entonces, y eso es lo que sucede con los hermanitos. Cuando más, sobre todo cuando uno es un bebé en Cristo. Cuando uno es un bebé en Cristo, puede, digamos, creyó el Evangelio, pero viene alguien más, lo persuade con palabras bonitas, con palabras que le gustaría escuchar. Entonces, y allá es a donde pierde su estabilidad espiritual. Ahí es donde pierde lo que realmente está creyendo. Y por eso que después dice Pablo, dice Pedro, ¿qué es lo que dice Pedro? En el versículo 18, para que nosotros tengamos esa firmeza. ¿Qué es lo que dice? Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, esa búsqueda de buscar el conocimiento, de estar en constante crecimiento, de estar, no, pero hermano, yo ya me sé, ya estudié el libro de Romanos, ¿para qué lo voy a volver a estudiar? No, hermano, uno tiene que estar siempre en constante crecimiento, siempre se aprende algo nuevo, siempre vamos a aprender algo nuevo. ¿Por qué? Porque yo aquí he escuchado diferentes maneras en que se ha predicado acerca del hijo pródigo. Lo prediqué yo, lo predicó el hermano Orlando, parece que lo predicó también Enrique. Y si usted puso atención a cada una de las predicaciones, fueron diferentes puntos de vista. Entonces, que en cada una de las predicaciones era el mismo pasaje, pero se aprendieron cosas diferentes. Entonces, el hecho de que alguien vaya a volver a hablar acerca de un tema que usted cree que ya lo conoce, no significa que no podamos volver a aprender. Entonces, eso es siempre estar en constante crecimiento, en constante aprendizaje. Entonces, para finalizar, vamos a ver el último punto y la última realidad que nosotros perdemos. Y es lo que es la fe y la creencia bíblica. Para abordar el punto de la fe, vamos a ir a 2 Timoteo. Vamos a ir a 2 Timoteo. Busquen 2 de Timoteo, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 13. Entonces, cuando nosotros ya hemos perdido, hermanos, nuestro enfoque, nuestra aseguranza, nuestra victoria, ya nuestra estabilidad espiritual, ya venimos a perder lo último, que es a veces nuestra fe. Incluso hay muchos creyentes hasta que pueden estar sirviendo, incluso pierden la fe. Y ya vamos a ver por qué pierden la fe. ¿Qué dice el versículo 13? Dice, si fuéramos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, cuando nosotros somos infieles, tal vez no solo refiriéndose al pecado que cometemos, sino que refiriéndose a la esperanza que a veces tenemos. ¿Por qué? Allá donde perdemos nuestra fe. ¿En quién? Si nosotros hemos depositado nuestra fe en Cristo, entonces nuestra fe tiene que estar arraigada en sus promesas. Pero muchas veces desconfiamos en que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Desconfiamos en esa verdad. Desconfiamos y no tenemos fe en que nuevas son sus misericordias cada mañana. En que si en el día de mañana yo no tengo para comer, Dios proveerá. Ahí es cuando perdemos nuestra fe. Y muchos de nosotros la perdemos. La perdemos, ¿por qué? Porque no confiamos en lo que Él puede hacer, sino que venimos y confiamos en el hombre. Venimos y confiamos en una persona. Primero,
O sea, hay que actuar. Yo no estoy diciendo que no hay que actuar, pero primero nuestra principal confianza tiene que ser en Dios, en el que todo lo puede, en el que Él es el creador y el dueño de todas las cosas. Entonces, dice su palabra de que si Él es capaz de vestir los lirios del campo, ¿cómo no será capaz de vestirnos a nosotros? Si usted lee todo cómo Dios ha tratado con cada personaje de la Biblia, usted verá la grandeza que es Dios. Y por eso es importante este culto, principalmente el culto de los miércoles, que es de testimonio y de oración, porque es la que a veces nos fortalece nuestra fe, al ver las maravillas que Dios hace en las demás personas. Y como último, para ir terminando, también perdemos la fe y perdemos la creencia bíblica, les digo. Y para ello solo vamos a leer en 2 Timoteo capítulo 3, en el versículo 16. Solo vamos a leer el 16 porque es largo el pasaje, pero solo vamos a leer el 16. Que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando ya hemos perdido todo, viene y perdemos también lo que es nuestra creencia bíblica. O sea, ya no creemos que este libro fue inspirado por Dios. De que esta lectura no es un hermano que la está leyendo, sino que es Dios que la dejó para cada uno de nosotros. Entonces ya dudamos de lo que dice, de que es inspirada por Dios, de que es útil para enseñar, ya dudamos de todo eso. Y es ahí donde nosotros perdemos nuestra credibilidad hacia la Biblia, hacia lo que nosotros creemos de la palabra. Entonces, cuando la misma palabra nos afirma que fue escrita por Dios, que fue inspirada por Dios. Así que, hermanos, concluyo con esto, de que esperando de que haya sido de bendición para cada uno de nosotros y que recordemos de que estos son los 10 puntos, las 10 realidades que sí podemos perder. Oremos, hermanos. Padre y Señor,